Los separatistas fueron las víctimas en Star Wars. Ahora sé que suena descabellado, más aún viniendo de un canal que se llama Padmemes. Pero quiero hablar de los separatistas, la Confederación de Sistemas Independientes, porque en el fandom general son considerados unos villanos más, caricaturas malvadas al nivel de Darth Maul o Jabba the Hutt. Y no es así. De hecho, me atrevería a decir que son la facción más trágica de toda la saga. ¿Por qué los separatistas no son los monstruos que la gente cree? ¿Por qué millones de seres sintientes decidieron ir a la guerra contra una institución milenaria? Empecemos por lo básico, el dinero. La gente de los distintos planetas separatistas, como Raxus, Sereno o Mustafar, tenían que pagar impuestos y contribuir al gasto federal de la República Galáctica. Pero, ¿qué recibían a cambio? Absolutamente nada. Era un gasto que no ayudaba a los distintos planetas por igual. La República Galáctica, en sus últimos años, no funcionaba como una democracia federal, sino como un esquema centralista diseñado para enriquecer a los mundos del núcleo como Coruscant, Alderaan o Chandrila, a costa de la explotación de los recursos del borde exterior. Muchos de esos mundos estaban abandonados a su suerte, con enormes crisis de seguridad humanitaria. Esto es algo que podemos notar, por ejemplo, con Tatooine. Aunque técnicamente estaba en el espacio Hutt, la República no hacía nada por controlar o sancionar el comercio con estos sectores. Tatooine es uno de los planetas más importantes del universo Star Wars narrativamente, pero políticamente era un basurero para la República. Anakin Skywalker fue un esclavo. Piénsenlo un segundo. En una república que se jactaba de ser la cumbre de la civilización y la libertad, la esclavitud era una realidad palpable y tolerada en sus fronteras. Qui-Gon Jinn tuvo que liberar a Anakin con una apuesta, como si fuera un objeto. Su madre, Shmi, siguió siendo una esclava años después, hasta que Cliegg Lars la compró para liberarla. La esclavitud en sistemas olvidados era lo normal. Y sí, Qui-Gon liberó a Anakin, y Padmé intentó ayudar, pero todo esto son acciones aisladas de individuos con conciencia, no políticas de Estado. Fue Qui-Gon, un Jedi rebelde, no la República. Fue Padmé con sus recursos personales, no el Senado. Las fuerzas de la República, los judiciales y posteriormente los Jedi, no intervenían en los peores sistemas. Eran demasiado Coruscant-céntricos. Mientras los senadores debatían con túnicas de seda sobre rutas comerciales, millones en el borde exterior morían de hambre o eran esclavizados por sindicatos criminales. La República no ayudaba, pero exigía lealtad e impuestos. Pero el problema no era solo el abandono, era la corrupción activa. La República Galáctica había permitido algo monstruoso: la representación corporativa en el Senado. La Federación de Comercio, el Gremio de Comercio, el Clan Bancario Intergaláctico. Estas no eran planetas, eran empresas. Empresas con asientos en el Senado y voto igual al de un sistema estelar entero. Imaginen que en las Naciones Unidas, Amazon o Nestlé tuvieran el mismo voto que un país entero y pudieran vetar leyes de derechos humanos. Eso era la República. Cuando la Federación de Comercio bloqueó Naboo, en el episodio 1, ¿qué hizo la República? Nada. El canciller Valorum estaba atado de manos por la burocracia y los sobornos de estas megacorporaciones. Aquí es donde entra la perspectiva del ciudadano separatista promedio. Si tú eres un granjero en un planeta agrícola y ves que la Federación de Comercio te extorsiona, te cobra tarifas abusivas para mover tu mercancía, y la República dice, es legal, ¿qué haces? Te unes a quien prometa sacarte de ahí, te unes a los separatistas. Para ellos, la República era el régimen corrupto que protegía a los banqueros y a las corporaciones por encima de la gente común. Filosóficamente, el conde Dooku y el parlamento separatista en Raxus abogaban por la autodeterminación de los pueblos. Y aquí hay un punto clave que la serie The Clone Wars nos mostró brillantemente: el parlamento separatista. La mayoría de la gente piensa en los separatistas y ve al general Grievous tosiendo,
o a droides diciendo Roger, Roger. Pero la realidad política era muy distinta. Existía un Senado separatista legítimo. Había senadores como Mina Bonteri, amiga de Padmé, que realmente creían en la causa. Ellos no querían guerra, querían independencia. Si un sistema decidía democráticamente que sus intereses ya no se alineaban con la República, estaban en su derecho de retirarse pacíficamente. Esa es la base de la libertad. Sin embargo, la República etiquetó inmediatamente este deseo de independencia como una traición. Para los ciudadanos de la Confederación, los Jedi no eran guardianes de la paz. Piénsenlo desde su punto de vista. Una orden de monjes magos armados con espadas láser que lideran un ejército de clones creados en laboratorio, básicamente esclavos genéticos, invadiendo sus planetas para forzarlos a volver a un gobierno que los odia. Para un niño en un planeta separatista, el villano era el Jedi que bajaba de la cañonera, no el droide de batalla que lo defendía. Los separatistas veían a la República como un imperio en potencia antes de que Palpatine siquiera se declarara emperador. Y tenían razón. Y es aquí donde llegamos al núcleo de por qué son víctimas y no villanos. La gran tragedia de Star Wars es que la causa separatista era legítima. Sus quejas eran reales. Su deseo de libertad era genuino. Pero su movimiento fue secuestrado desde el día 1. Dooku, aunque presentaba argumentos válidos al público, era un Lord Sith. Él usó la verdad como un arma. Usó el dolor real de la gente del borde exterior para fabricar un ejército para Sidious. Los separatistas fueron las víctimas de la estafa más grande de la galaxia. Creyeron que luchaban por su libertad, financiaron ejércitos, enviaron a sus hijos a luchar o construyeron droides, pensando que estaban construyendo un futuro mejor. Pero nunca tuvieron oportunidad de ganar, el juego estaba amañado. Palpatine controlaba ambos bandos. La Confederación de Sistemas Independientes existía con un solo propósito: ser el hombre del saco, el enemigo aterrador necesario para que la República aceptara ceder su libertad y convertirse en el Imperio. Cuando Anakin Skywalker llega a Mustafar en el episodio 3 y masacra al Consejo Separatista, no solo está matando a líderes codiciosos, que lo eran, como Gunray, está decapitando un movimiento político que representaba a miles de sistemas. Y lo más triste ocurre después. Cuando el Imperio surgió, los mundos separatistas no fueron reintegrados con abrazos, fueron brutalmente subyugados. Miren lo que pasó con Geonosis. Los separatistas pagaron el precio más alto. Perdieron la guerra, perdieron su libertad. Y la historia los recuerda como los villanos, cuando en realidad fueron los primeros en darse cuenta de que la República estaba podrida hasta la médula. Así que les pregunto, en su opinión, ¿los separatistas tenían razón? ¿Era la violencia el único camino ante una república sorda? ¿O había otra manera? Si lo analizamos fríamente, los separatistas fueron los rebeldes originales, solo que tuvieron la mala suerte de ser liderados por un Sith en lugar de una princesa. Déjame tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte a Padmemes porque aquí la democracia no muere entre aplausos, muere si no le das like al video.